Parte 1. El laberinto de la mentira. Una fría mañana de noviembre, cuando el viento soplaba con fuerza, se escuchó el sonido de los barrotes cerrándose con un estruendoso golpe. Luis había sido trasladado a la prisión de máxima seguridad, un lugar del que pocos lograban salir. Era su nueva realidad. Y aunque había estado en otras prisiones, nada se comparaba con el aislamiento y la constante sensación de peligro que sentía en este lugar. Luis no era un criminal común. Había sido condenado por un crimen que nunca cometió, un fraude, una mentira tejida por aquellos que tenían el poder de controlarlo todo. Lo atraparon en una red de falsedades, y ahora se encontraba tras esos muros, esperando una oportunidad para recuperar su vida. El sistema lo había devorado, pero Luis tenía algo que nadie podría quitarle: su voluntad. La primera noche en la prisión fue insoportable. El silencio que reinaba en el lugar era más pesado que cualquier palabra. En su celda, el sonido del reloj era lo único que podía escuchar, marcando el paso del tiempo como una condena más. Los demás prisioneros hablaban en susurros, como si todo fuera un secreto prohibido. Luis no tenía amigos, ni aliados, solo desconocidos que lo observaban con cautela. Sin embargo, al tercer día, algo cambió. Mientras caminaba por el patio, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de mediana edad, con una mirada calculadora y una sonrisa que no parecía natural. Se acercó a Luis sin hacer ruido, como si todo fuera parte de un plan preestablecido. «Te he estado observando», dijo el hombre, con una voz suave pero firme. «Sé por qué estás aquí. No todo es lo que parece en este lugar. Si juegas bien tus cartas, podrías salir de aquí más rápido de lo que imaginas». Luis no sabía qué pensar. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba hablando con él? Pero había algo en sus palabras que le hizo dudar. ¿Qué quería decir con «si juegas bien tus cartas»? No tenía tiempo para pensarlo demasiado, ya que los guardias comenzaron a patrullar el patio, y la figura misteriosa desapareció en las sombras tan rápido como había aparecido. Esa noche, mientras dormía, Luis no podía dejar de pensar en lo que había dicho el hombre. ¿Realmente había alguna forma de escapar? ¿Existía un camino que nadie le había mostrado? En su mente, comenzaban a formarse preguntas que nunca antes había considerado. Algo estaba ocurriendo en la prisión, algo que escapaba de su comprensión. No todo era tan simple como parecía. El siguiente día, mientras se encontraba en la sala de ejercicios, volvió a encontrar al hombre misterioso. Esta vez, no era solo él. Había varios otros prisioneros que parecían compartir la misma mirada de desconfianza, como si supieran algo que él no sabía. El hombre se acercó de nuevo a Luis, esta vez con una actitud más seria. «Hoy es el día», dijo. «Es hora de que empieces a jugar el juego, pero antes, necesito que entiendas una cosa. Nadie en este lugar es inocente. Todos tienen secretos. Todos están atrapados en el mismo laberinto. Algunos, sin embargo, saben cómo jugar». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de juego estaban jugando? La mente de Luis comenzó a trabajar rápidamente. Podría ser una oportunidad, una manera de escapar de esa prisión, pero también podría ser una trampa. No podía fiarse completamente de ese hombre, ni de los demás prisioneros que se unían a él. El hombre continuó. «Mañana, cuando suene la alarma, te mostraré lo que necesitas saber. Estarás listo para moverte. Confía en mí, y verás lo que pasa cuando aceptes las reglas de este juego. Pero ten cuidado, porque no todos tienen la misma visión de la libertad. Algunos preferirán quedarse atrapados en sus mentiras». Luis estaba confundido, pero la palabra libertad fue como una chispa en su mente. Podría ser lo que necesitaba. El hombre desapareció entre los demás prisioneros, y Luis se quedó mirando al vacío, pensando en lo que acababa de escuchar. Durante el resto de la noche, Luis no pudo dormir. El plan estaba tomando forma, pero no podía ver con claridad qué estaba pasando. Sabía que debía actuar con cautela, pero también sentía que esta era su única oportunidad. Cuando finalmente llegó la mañana, la alarma sonó, y el patio de la prisión comenzó a llenarse de actividad. Luis se dirigió a su puesto,
mientras sus pensamientos giraban alrededor de lo que debía hacer. Algo grande estaba por ocurrir, pero él aún no sabía qué. El hombre apareció entre la multitud. Esta vez, llevaba una camiseta con un símbolo extraño, algo que Luis nunca había visto antes. Sin decir una palabra, el hombre le hizo un gesto para que lo siguiera. Luis no dudó ni un segundo. Sabía que este podría ser el momento que cambiaría su destino. Parte 2. El juego comienza. Luis siguió al hombre a través de los pasillos oscuros y vacíos de la prisión. No entendía a dónde lo estaba llevando, pero sentía que cada paso los acercaba más a algo grande, algo que cambiaría su vida. El hombre no decía una palabra, solo caminaba con una determinación que lo hacía parecer aún más misterioso. Luis no podía evitar preguntarse si todo esto era una trampa, si realmente podía confiar en él. Pero algo dentro de él le decía que esta era su única oportunidad de escapar. Finalmente, llegaron a una sala secreta, oculta en lo más profundo de la prisión. El aire allí era diferente, más denso, como si algo estuviera suspendido en el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, que Luis no pudo reconocer. En el centro de la sala había una mesa grande, rodeada por varios prisioneros, todos ellos con una mirada seria y vigilante. El hombre misterioso tomó asiento junto a la mesa y le hizo un gesto a Luis para que se uniera a él. Este es el punto de no retorno, dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Aquí es donde empieza el verdadero desafío. Luis se sentó, aún sin saber qué esperar. Un hombre de rostro rígido y ojos fríos se levantó de la mesa y comenzó a hablar. Lo que están a punto de escuchar no es algo que puedan ignorar. Ustedes no son prisioneros comunes, ya lo saben. Todos están aquí, porque tienen algo que los hace especiales, algo que los hace únicos. Y es hora de ponerlo a prueba. Luis frunció el ceño. Especiales. Únicos. ¿Qué quería decir con eso? No entendía, pero sentía que todo esto iba mucho más allá de una simple fuga. Algo más oscuro estaba en juego. El Proyecto Lobo, continuó el hombre, es un juego que solo los más fuertes pueden completar. Algunos de ustedes ya lo han escuchado en los pasillos, pero no saben lo que realmente implica. Esta prisión no es solo un lugar para castigar, es un campo de pruebas. Un lugar donde las mentes más brillantes del mundo han diseñado experimentos para ver hasta dónde pueden llegar los límites humanos. Los que superen este juego serán liberados. Los que fallen quedarán atrapados en el sistema para siempre. Luis se sentía cada vez más confundido. ¿Liberados? ¿De qué hablaba este hombre? ¿Era esto una broma macabra o algo más grande que él no podía comprender aún? Pero las palabras libertad y juego seguían rondando su mente. ¿Cómo funciona?, preguntó Luis, sin poder contenerse más. El hombre lo miró fijamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta todo el tiempo. Es simple, respondió el hombre. El Proyecto Lobo consiste en enfrentarse a un laberinto. Un laberinto que no solo pondrá a prueba tu resistencia física, sino también tu moralidad, tu capacidad de tomar decisiones bajo presión. Cada uno de ustedes tendrá que hacer elecciones difíciles, y lo más importante, solo uno puede sobrevivir. Solo uno puede ganar la libertad. Luis miró alrededor. Los demás prisioneros parecían estar tan confundidos como él, pero algunos, como el hombre que lo había guiado hasta allí, tenían una mirada decidida, casi como si estuvieran acostumbrados a esta clase de juegos. Luis no sabía si eso lo aterraba o lo motivaba aún más. La primera fase del juego comenzará en 24 horas, continuó el hombre. Hasta entonces, se les proporcionará lo que necesitan para prepararse. Pero recuerden, nada de lo que hagan en este juego será sin consecuencias. Y no piensen que este es un simple laberinto físico. Lo que está en juego es su alma. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo? Luis no sabía qué pensar. Sentía que cada palabra de ese hombre lo envolvía más en una telaraña de incertidumbre. ¿Podría realmente ganar este juego? ¿Y qué significaba arriesgar el alma? ¿Acaso se trataba de algo más que escapar físicamente de la prisión? El hombre se levantó y se dirigió hacia una de las paredes. Allí,
Tocó un panel que parecía invisible. Un resplandor azul comenzó a iluminar la sala, y una puerta secreta se abrió, revelando una serie de pasillos estrechos. «Prepárense», dijo el hombre. «La libertad está al final, pero no todos podrán alcanzarla. Solo los más astutos, los más despiadados, aquellos que puedan tomar decisiones difíciles, serán los que sobrevivan». Luis no tenía idea de qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura. Algo grande estaba por suceder. Algo que cambiaría la vida de todos los prisioneros en esa sala. Al salir, el hombre misterioso lo miró a los ojos y dijo: «Este es tu último paso hacia la libertad, Luis. Pero recuerda, no todos están destinados a escapar. Algunos simplemente se pierden en el camino. Elige sabiamente». Luis observó los pasillos oscuros que se extendían ante él. El laberinto estaba por comenzar, y con él, el juego que definiría su destino. Parte 3. El laberinto y la elección final. El sonido de los barrotes resonó en el aire mientras Luis cruzaba la puerta secreta. El pasillo estaba oscuro, casi opresivo, y no podía ver más allá de unos pocos metros. La tensión se palpaba en el aire, y Luis sentía cómo su corazón latía con fuerza. El laberinto había comenzado, y el desafío estaba por desatarse. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el pasillo no era simplemente un laberinto físico. Había algo más. Un juego psicológico, un desafío mental en el que la supervivencia dependía tanto de la inteligencia como de la fuerza. A cada paso, las paredes se estrechaban y las sombras parecían moverse, como si el lugar tuviera vida propia. A lo lejos, pudo escuchar las voces de otros prisioneros, algunos de ellos intentando orientarse, otros dando gritos de desesperación. Luis sabía que no podía dejarse atrapar por el miedo. El juego había comenzado, y por lo que había entendido, solo uno podría salir con vida. Pero ¿qué pasaría con los demás? ¿Qué haría si tuviera que enfrentarse a la posibilidad de traicionar a sus compañeros para conseguir su propia libertad? «Recuerda», murmuró la voz del hombre misterioso en su mente, «el laberinto es una prueba de todo lo que eres. No solo te desafiará físicamente, sino moralmente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu libertad?» Luis respiró hondo y siguió caminando. Cada paso que daba lo acercaba más a una decisión que no podía evitar. Sabía que no solo luchaba contra la prisión, sino contra su propio código moral, contra todo lo que había creído hasta ese momento. Poco después, Luis llegó a una bifurcación en el camino. Una flecha en el suelo señalaba hacia la derecha. Decidió seguirla, sin pensar demasiado. A medida que caminaba por ese pasillo, el ambiente se volvía más extraño. Las paredes parecían moverse, las luces parpadeaban, y de repente, una puerta se abrió ante él, revelando una sala llena de pantallas. En las pantallas, pudo ver a algunos de los prisioneros que había dejado atrás. Estaban atrapados en situaciones cada vez más desesperadas, luchando entre sí, tomando decisiones que los llevaban al borde del colapso. Luis sintió un estremecimiento. ¿Eran ellos también parte del juego? ¿O acaso eran víctimas de un experimento mucho mayor del que nadie sabía nada? De repente, una voz fría y autoritaria apareció en las pantallas. «Luis», dijo la voz, «estás ante la última etapa del Proyecto Lobo. Has llegado hasta aquí, pero ahora tendrás que tomar una decisión final. Solo uno podrá escapar. El resto quedará atrapado en este laberinto para siempre». Luis no sabía qué pensar. Frente a él, aparecieron dos puertas. Una estaba marcada con el símbolo de una cadena rota, y la otra, con una calavera. No había tiempo para dudar. Tenía que elegir. ¿Qué representaba cada puerta? La cadena rota probablemente simbolizaba la libertad, pero la calavera quizás representaba el sacrificio, el precio a pagar por sobrevivir. ¿Qué debería hacer? ¿Arriesgar su vida para salir o tomar el camino más oscuro y aceptar las consecuencias de la decisión que tomara? La voz volvió a hablar. «Luis, la libertad no es un camino fácil. Si eliges la puerta de la cadena rota, serás libre, pero perderás lo que más te importa. Si eliges la calavera, perderás la oportunidad de escapar.
pero tendrás una segunda oportunidad para salvar a los demás. Luis estaba atrapado. Si tomaba la puerta equivocada, su vida podría terminar allí mismo. Pero si elegía correctamente, podría escapar. Lo que no sabía era qué sacrificios tendría que hacer en el camino. Finalmente, se acercó a la puerta marcada con la cadena rota. Con un último vistazo a las pantallas y las caras de los prisioneros que aún luchaban, Luis giró la manija. La puerta se abrió. Un resplandor cegador lo envolvió. En el instante en que cruzó el umbral, Luis se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. El laberinto había terminado. Pero el precio que había pagado era más grande de lo que podía imaginar. Se encontraba en un lugar que no había visto antes. Un espacio vacío, lleno de luz. Y entonces, una voz conocida le habló de nuevo. Felicidades, Luis. Has ganado. La libertad es tuya. Pero recuerda, siempre habrá un precio que pagar por lo que has hecho. Nadie sale de aquí sin ser cambiado. Luis miró a su alrededor. El lugar parecía vacío, pero algo dentro de él había cambiado. No solo había ganado su libertad, sino que también había perdido algo importante en el proceso: su fe en el sistema, en la justicia y tal vez en sí mismo. Se dio la vuelta y vio a los demás prisioneros a lo lejos. Ellos aún estaban atrapados, luchando por sobrevivir, pero Luis ya no podía hacer nada por ellos. El proyecto Lobo había terminado para él. Con un último suspiro, dio un paso hacia la libertad, sabiendo que el verdadero desafío había comenzado solo en su mente. Podría estar libre físicamente, pero las cicatrices que había dejado el juego no desaparecerían fácilmente.